El versículo de memoria, que está en Génesis 45:5, dice de la siguiente manera: Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué es el perdón? Podría intentarse una definición como la acción de absolver un mal cometido contra mi persona. La cuestión se pone más complicada cuando el mal perpetrado se trata de un asesinato donde el cuerpo del delito está allí para atestiguar del mal, o mucho peor cuando se trata de la muerte de muchas personas, como en los genocidios, o la destrucción de miles de bienes y de vidas que ocasionan las guerras. Es muy importante comprender que el perdón no es la negación de la justicia, sino más bien un aliado de ella, otra vía para asegurar su dominio. En la antigüedad, el agravio contra un miembro de un clan se dirimía por todo el grupo. Los parientes del ofendido respondían con otro agravio proporcional contra el agresor o contra su clan. Eran días en que dominaba el imperio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La sangre corría por generaciones. Una cadena interminable de represalias enlutaba familias y alimentaba odios. Fue indispensable encontrar procedimientos para la tregua sin menoscabar la armonía, minimizar el mal. Dos fueron las soluciones históricas descubiertas. Primera, los clanes agotados por las luchas intestinas resignaron la facultad de la venganza a un juez, o como lo llamaron en Roma, un pretor. Ese día nació el Estado. Ante el pretor, los litigantes ya no ejercían la venganza, sino que demandaban justicia. Las sociedades preestatales vivían una guerra de todos contra todos, una vida miserable en la cual el hombre era el lobo del hombre, sin instancia superior que dirimiera sus infinitas querellas. Así nació el Estado, el orden jurídico, la administración de la justicia, la fuerza policial, los sistemas de gobierno y la política. La ley del talión se sustituyó por la ley del poder. Así, la legislación impera sobre la conducta oprobiosa. Pero todo el gigantesco aparato del Estado no ha logrado impedir la vigencia de los ultrajes, los crímenes y el desenfreno de la crueldad. Fue necesario que apareciera otra manera de resolver los males diferentes del ejercicio de la fuerza autoritaria, y esa nueva manera la presentó Jesucristo, el Maestro de Galilea, quien en un día soleado, desde la cima de un monte, dijo a la multitud que lo escuchaba: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Mateo 5, 38 al 41. En ese día nació una forma insólita y paradojal de tratar los problemas interpersonales. La propuesta de Cristo, increíble y exótica, no trabaja con los estatutos de la fuerza ni del poder, sino con las potestades del amor. No busca la sanción ni la pena, sino el bien. No intenta cambiar conductas, sino intenciones. No es una consigna de lucha, sino de paz. En lugar de afirmar la confrontación enojosa, propone un llamado a la concordia, apelando a la generosidad y al desprendimiento, un gesto sorpresivo de dadivosidad como fórmula de reconciliación para resolver los conflictos humanos. Sin embargo, es un equívoco pensar que el perdón es cómplice de la impunidad. Por un lado, perdón significa cesar de sentir resentimiento contra alguien que me ha injuriado. Es también abandonar los reclamos de retribución contra un ofensor, la renuncia a conductas vengativas. Bien, ahora vamos a ver el primer punto, que es enfrentar el pasado. Para ilustrar los muchos aspectos del perdón, vamos a examinar el caso de José. José había sufrido el aborrecimiento y el menosprecio de sus hermanos, no solo por ser el preferido de su padre, sino también a causa de sus sueños, que en su inmadurez José relató a sus padres y hermanos, lo cual intensificó la envidia y el odio de ellos. Cuando los hermanos de José lo vieron a lo lejos, que se acercaba con provisiones, el odio se había desarrollado de tal manera que estaban listos para matarlo a sangre fría. Génesis 37, 19 y 20 dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. A hombres que habían asesinado a todos los varones de una ciudad, el matar a un individuo solo, aunque fuera su medio hermano, difícilmente podría haberles parecido un pecado grave. Solo Rubén hizo una tímida tentativa para salvar la vida de José. Lo desvistieron de su túnica y lo echaron a la cisterna, mientras que, con infinita indiferencia, los despiadados hermanos se sentaron a comer. Finalmente Judá vio en la aparición de la caravana de ismaelitas un medio de acabar por siempre con José, sin quitarle la vida. De esa manera lo eliminaban de una competencia posterior por la primogenitura y se hacían de algún dinero, unos 200 gramos de plata. Lo vendieron como esclavo, aunque era su propio hermano. José sufrió intensamente en su viaje a Egipto
por la perversa conspiración de ellos, su esclavitud, la injusta acusación de la esposa de Potifar y la cárcel. Aunque José no sabía, no podía saberlo entonces, la providencia estaba guiando sus pasos. Veamos el segundo punto, los efectos de la culpa. Aunque los hermanos de José en un primer momento parecían eufóricos porque su maquinación contra él los había librado de un aguijón que los torturaba con su conducta impecable, pronto empezaron a aparecer las consecuencias de la culpa. En primer lugar, ahora venía el primer trago amargo. ¿Cómo informarle a su padre, que amaba profundamente a José, que éste había muerto? Rubén había desgarrado sus ropas cuando al volver descubrió lo que habían hecho por sus hermanos. Sin embargo, llevaron a cabo el vil plan de engaño de Jacob. Tomaron la túnica de colores tan odiada y la tiñeron con la sangre de un cabrito. Pero no se animaron a llevarla personalmente ante su padre y contemplar el primer estallido de dolor. Comisionaron a un esclavo para que hiciera esta ingrata tarea, que no sabía nada del asunto. Cuando Jacob tomó las ropas desgarradas y ensangrentadas, llegó a la horrenda conclusión: José ha sido despedazado. Rasgó sus vestidos, se vistió con ropas ásperas y se echó polvo sobre su cabeza mientras lloraba y gritaba: tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Así pasó más tiempo de lo acostumbrado, vestido de luto y llorando, y parecía que su intenso dolor no se mitigaba. Sus hijos comenzaron a preocuparse. Los encallecidos criminales se convirtieron en tiernos consoladores, y los que estuvieron a punto de ser asesinos procuraron aliviar el pesar que ellos cruelmente habían traído sobre su padre. Dina y sus nueras también trataron de consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Judá, quien tenía solo 3 años más que José, ya se había casado muy joven. No tenía más de 14 años cuando nació su hijo mayor, Tuvo 3 hijos, de los cuales murieron los 2 mayores, y Onán, según registra la Biblia, por su conducta perversa. Posteriormente, Judá, muy comprometido con la sociedad cananea, sin saberlo, tuvo relaciones con su nuera Tamar, que había quedado viuda, y tuvo mellizos. Todo esto registra el triste estado y la vil condición en la cual habían caído los hijos de Jacob y cómo habían adoptado las conductas de los cananitas. La culpa los había torturado durante 22 años, durante los cuales mantuvieron engañado y sufriendo a su padre Jacob. El tercer punto dice el perdón de José. Vamos a examinar esto porque es muy importante entenderlo. ¿Cómo José pudo perdonar a sus hermanos? Cuando José se encontró con sus hermanos después de 22 años de separación, su actitud hacia ellos fue de perdón, aún antes de que ellos lo pidieran.
Jacob los había enviado a Egipto debido a la gran hambruna que había en la tierra, a comprar alimentos. José, que supervisaba la venta de alimentos y los suministros, los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. No solo había cambiado por la edad, sino que había tomado la apariencia de los egipcios. Usaba ropas egipcias, tenía un nombre egipcio y su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica. Hablaba un idioma extraño e indudablemente era un gran señor. Les habló ásperamente, dice la Biblia, pero esto no se debió a un sentimiento de venganza, sino que más bien tuvo como fin sondear sus pensamientos y sentimientos. Su mirada penetrante descubrió que Benjamín no estaba entre ellos. ¿Habría sido él también víctima de la traicionera crueldad de aquellos hombres rudos? Decidió averiguar la verdad y para ello los acusó de ser espías, lo cual era razonable ya que los egipcios desconfiaban de sus vecinos orientales. Así supo que su hermano Benjamín y su padre aún vivían. Les exigió que trajeran a su hermano menor, lo cual les era imposible, porque Jacob moriría si algo le pasara a su hijo pequeño. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos habían cambiado de carácter, de envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos. La adversidad los hizo desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a la autoridad de él. Los 3 días que pasaron presos en Egipto fueron de amarga tristeza mientras reflexionaban en sus pecados pasados. Al tercer día, José se volvió más afectuoso y llegó a un arreglo con ellos. Los envió a sus casas, dejando como cautivo solo a Simeón. Ellos convinieron en aceptar la propuesta y se acusaron mutuamente en hebreo. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que no vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero José entendía todo lo que ellos hablaban. ¿Por qué escogió a Simeón como rehén hasta que trajeran a Benjamín? Porque él había sido el principal instigador y protagonista del trato cruel hacia José. Otra acción de José fue devolverles el dinero, lo cual no lo hizo con malas intenciones, sino que él no podía aceptar dinero de su padre y de sus hermanos para comprar alimentos. Sin embargo, cuando ellos descubrieron el dinero en sus sacos, sintieron una gran consternación. ¿Les vendrían mayores desgracias por esto? ¿Los acusarían además de ladrones? Sentían que esto era un castigo de Dios por lo que habían hecho con José. Para peor, cuando Jacob comprendió que había perdido un segundo hijo, estalló en un amargo lamento
y sobre todo porque estaban resueltos a llevar a Benjamín la próxima vez. Sentían que eran culpables de todo y la única alternativa que les quedaba era morir de hambre. Parecía que todo lo que emprendían terminaba en chasco o desastre. Finalmente Judá se ofreció como garante y responsable de la seguridad y regreso de Benjamín. Su seriedad y nobleza de carácter resaltaba ahora después de largos años de ansiedad y sufrimiento. Pronto los 10 hermanos se encontraron una vez más en presencia del temido amo del país de Egipto. Fueron llevados a su residencia privada donde se les preparó un festín donde la carne vacuna y de ganso constituía la vianda usual de los ricos. Los hermanos estaban aterrorizados porque temían ser acusados de ladrones, pero el mayordomo les trajo a Simeón y los trató con gran cortesía. Cuando por fin apareció José, le entregaron los regalos que traían de Canaán de parte de su padre, los frutos más escogidos del país. Pero cuando José vio a Benjamín, la Biblia dice, se conmovieron sus entrañas. Fue embargado por la emoción y se retiró rápidamente hasta lograr recuperar su compostura. Los hermanos habían sido sentados en un orden según la edad, lo cual los asombró muchísimo, y se les sirvieron grandes porciones de alimentos, pero Benjamín fue el huésped de honor. Su porción era 5 veces mayor que la de sus hermanos, porque José quería comprobar si ellos envidiaban y aborrecían a su hermano menor porque tenía diferente madre como lo habían hecho con él. Finalmente, la prueba decisiva, antes de revelarse a sus hermanos, era crear una situación por la cual legítimamente José pudiera retener a Benjamín en Egipto para que sus hermanos volvieran a Canaán sin el favorito de su padre y ver cuáles eran sus actitudes. Para ello colocó una copa que se usaba para adivinar, puesto que José quería convencerlos de que él podía leer sus pensamientos para desalentarlos e inducirlos a abandonar todo fingimiento. La copa fue hallada en el costal de Benjamín, pero Judá, con palabras apasionadas e impresionantes, habló del amor de su anciano padre por el hijo de su vejez, que sin duda moriría si el joven no volvía, por lo cual se ofreció a quedar él como esclavo en lugar de su hermano a fin de salvar a su padre de un nuevo dolor y angustia. José ya no dudó más. Ahora estaba convencido de que sus hermanos habían cambiado y no pudo refrenarse por más tiempo. Sintiendo que no podía contener las lágrimas, ordenó a sus sirvientes egipcios salir de la habitación y rompió en llanto tan violento y sentido. Todo el dolor reprimido por tantos años fue liberado y les dijo, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Les habló en hebreo. La voz y el parecido de su hermano, por largo tiempo perdido, llenaron la mente de sus hermanos de asombro y aprensión. Estaban tan turbados por este nuevo viraje de los acontecimientos que quedaron mudos, aterrorizados, no solo por la grandeza de José,
sino por el recuerdo de su crimen contra él. Pensaban que había llegado el momento de la venganza por los hechos de Dotán. Viendo su confusión, José les dijo amablemente: acérquense a mí. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Noblemente José trató de desvanecer sus temores y reducir la amargura de su remordimiento, considerando que ya habían sufrido suficiente. Todos abrazaron a José y lloraron juntos, confesando su pecado y pidiendo perdón. José les dijo que volvieran a Canaán y trajeran a su padre y a toda la familia, que él les daría lo mejor de la tierra de Egipto. Les proveyó de gran carga de alimentos y carruajes para trasladar a sus familias y les encargó: no riñáis por el camino. Cuando los hijos de Jacob llegaron a su padre y le comunicaron las gratas noticias, el anciano se sintió abrumado. No podía creer lo que oía, pero al ver la larga caravana de carros y animales cargados y a Benjamín otra vez con él, se convenció y en el colmo de su regocijo exclamó: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Pero aún quedaba otro acto de humillación para los 10 hermanos. Confesaron a su padre el engaño y la crueldad que por tantos años habían amargado la vida de él y la de ellos. La familia de José finalmente estaba en paz. No había más secretos oscuros en la familia. Se habían restablecido satisfactoriamente las relaciones. Se había dado libre curso al dolor, tanto tiempo encerrado como una espina en sus pechos. Cuando después de estar viviendo en Egipto por 17 años, cuando su padre Jacob murió, los hermanos de José temieron su venganza y se acercaron a él, reconociendo nuevamente cuánto daño le habían causado. José les volvió a asegurar su perdón. Si la herida es profunda, probablemente tendremos que perdonar muchas veces. Bien, ahora vamos a considerar un punto bastante complicado: preguntas con respecto al perdón. La primera: ¿es importante perdonar? Es muy importante porque el remordimiento, el resentimiento y la recriminación ocupan una temible cantidad de espacio en nuestra mente, obstruyendo nuestras percepciones, perspectivas y goces. El perdón no solo es necesario para el culpable, sino para la víctima, para poder percibir en la vida un horizonte más amplio que el que ofrece la culpa o el rencor. Segunda pregunta: ¿el perdón tiene que ver con la salud? No solo contribuye a la salud mental y al descanso, la paz, sino al bienestar general. Los efectos curativos de perdonar han sido comprobados en enfermos. Santiago 5, 14 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tercera pregunta, ¿es posible restablecer las relaciones después del perdón? El perdón puede posibilitar la reconciliación con los otros, pero especialmente logra la reconciliación con uno mismo. La palabra reconciliación es la acción de restituir las relaciones quebrantadas, la amistad, eliminar el desacuerdo y recuperar el entendimiento y la armonía. Apunta a lograr la integración con el otro y un sentimiento de reciprocidad. Lamentablemente, no siempre se pueden restablecer total o parcialmente las relaciones, sobre todo cuando persisten las conductas abusivas. Recordemos que el perdón debe partir del ofendido hacia el ofensor, aunque el ofensor no sienta arrepentimiento ni necesidad de ser perdonado, porque en este caso estamos buscando el bienestar mental y físico del ofendido, aunque el ofensor no haya llegado aún al sentimiento de culpabilidad y arrepentimiento. La cuarta pregunta, ¿por qué perdonar? El perdón no es un sentimiento, tampoco es una emoción, sino que es una decisión que tomamos libre y voluntariamente. El perdón nunca es fácil. El dolor y el daño que nos causaron pueden dejarnos heridos, paralizados, destrozados, pero no perdonamos porque el culpable esté arrepentido y nos pida perdón, porque esto en realidad sucede en un mínimo de casos, sino que perdonamos por un principio básico que está en la Biblia, que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. O sea, el perdón es la puerta de acceso al cielo. Elena de White dice, no somos perdonados porque perdonemos, sino cómo perdonemos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 7, 1 y 2. Por cierto, el perdón no libera al agresor de su culpa, no le da impunidad, ni tampoco significa renunciar a la justicia. Puede ser que la justicia humana no llegue a castigar al malvado. Sin embargo, eso no justifica tomar represalias, vengarse o ser un justiciero. La Biblia dice que Dios hará justicia a su debido
tiempo, que dejemos la venganza en manos de Dios. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro. La quinta pregunta: ¿se puede perdonar un crimen? Por lo que ya nunca volveremos a hacer, por el irrenunciable derecho a la memoria. Una vez más, no perdono, no olvido, no reconcilio, solo juicio y castigo a quienes nos arrancaron la inocencia en un golpe. Esta es la consigna de muchas personas, los judíos actuales, incluso los religiosos que, digamos así, están tratando de conseguir justicia por el holocausto durante la persecución nazi, y los damnificados de las persecuciones políticas de los gobiernos despóticos que han torturado, asesinado y hecho desaparecer miles de opositores. Estas personas se han plegado a un movimiento que tiene muchos adeptos, cuya doctrina fundamental la he leído recién, pero se puede sintetizar en la consigna: ni perdón ni olvido, solo justicia. ¿Se puede perdonar la crueldad? ¿Hay perdón para un crimen? ¿Hay pecados imperdonables? Si no hay justicia, la otra opción es la venganza. Miren lo que dice lo siguiente: el que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Hay gente que tiene una profunda dificultad para pronunciar la palabra del perdón. Aunque el perdón pueda proporcionar la paz del alma y contribuya a recuperar la alegría de vivir, persisten en el rencor y el orgullo herido. Pero la clave del perdón es el amor. Su práctica permite ejercitar la tolerancia y la benignidad, desarrolla un espíritu de comprensión y ecuanimidad. Jesús expresó una paradoja sorprendente e insólita. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa de mí los ataquen. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. En esta experiencia misteriosa y sublime de testimoniar por medio del martirio, hay todavía un paso más elevado y casi inalcanzable para el ser humano, que es tener la capacidad que tuvo Cristo de olvidarse de sus propios sufrimientos en la cruz para pensar en la salvación de sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible pedir el perdón por el torturador, el que nos está infligiendo los más terribles dolores? Es un tipo de amor que excede todo conocimiento humano, algo superior a la experiencia de mártir, el amor que pide el perdón del verdugo.